Hoy cambio de planes, hoy no va a estar Walter Barrios dando lo de ensamblador, eso queda para el lunes que viene. La clase que va a dar él hoy va a dar el lunes que viene. El martes va a ser un repaso. Hoy terminamos con lo que sería la parte de teoría, los conceptos teóricos que hacen al tema 5 del programa y que, bueno, desde el punto de vista de lo que interesa, es lo que va a entrar en el parcial. ¿Está bien? Hasta lo que vemos hoy. Así que, bueno, arrancamos. Voy a compartir la pantalla, vamos a empezar. Muy bien. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo? Sí, profesor. Listo. Bueno, perfecto. Muy bien, arrancamos entonces con clase de hoy. Esta va a ser un poquito más corta que lo habitual, un poco más rápido, pero igual les pido que presten atención porque es un tema realmente importante para cerrar todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Después de todo esto, después del parcial, por supuesto, vamos a empezar ya con los temas, empezamos a avanzar un poco en temas un poco más avanzados, vamos a ver los subsistemas de memoria, los subsistemas de entrada-salida y finalizaremos con lo que son las arquitecturas avanzadas, que eso lo va a ver primero Alejandro Burgos, ese último tema. Pero bueno, con esto concluimos todo lo que es el sistema, lo que es básicamente un sistema computador y lo que es el subsistema de la CPU, de la unidad central de proceso. Lo que vamos a ver hoy entonces es la unidad de control. Ustedes recuerdan que habíamos dicho que una CPU está conformada por dos partes básicamente, lo que hemos llamado camino de datos, que ahora lo vamos a volver a mirar, una ruta de datos que está conformada por una unidad aritmético lógica y un conjunto de elementos de almacenamiento, que en general son registros, sean registros propiamente dichos o utilizando la memoria RAM del sistema. Y después, por supuesto, otro bloque fundamental que es justamente la unidad de control, ¿no? Entonces, eh, la, el, el concepto, lo que hemos visto, empecemos justamente haciendo un repaso. Habíamos dicho que para ejecutar un programa, la CPU realiza una secuencia regular que se repite hasta finalizar el mismo, que se denomina ciclo de instrucción. Que básicamente tiene dos partes: una, traer la instrucción desde la memoria, y la segunda, realizar el procesamiento correspondiente a la instrucción específica. Si ustedes se acuerdan lo que estuvimos viendo, la parte de traer la instrucción desde la memoria, lo que es el ciclo de búsqueda, es igual para todas las instrucciones, es exactamente igual. Mientras que, aunque se diferencia una instrucción de la otra, es justamente en la segunda parte, que es justamente esto, el procesamiento que corresponde a la instrucción. O sea, es decir, en esta primera parte las microoperaciones son las mismas. Acá vamos a tener una secuencia de microoperaciones distintas dependiendo de lo que estemos haciendo. Si estamos haciendo una suma será algo, si estamos haciendo un desplazamiento será otra cosa, si estamos haciendo un almacenamiento en memoria será otra cosa. Bueno, depende de la instrucción específica, el ciclo de ejecución va a ser distinto, ¿no? Y entonces, bueno, esto que dijimos, los dos ciclos que habíamos visto, un ciclo de búsqueda o captación y un ciclo de ejecución, y este diagrama simple que representa cómo se va ejecutando temporalmente cada instrucción, ¿sí? Desde el inicio, las instrucciones van haciendo este ciclo hasta que termina el programa con una instrucción final. Una de las cosas que no vimos, pero que forma parte de todos los procesadores, prácticamente sin excepciones, es el concepto de interrupción. Hasta acá habíamos visto que un programa consiste en una ejecución secuencial de las instrucciones. Básicamente, en el orden en el que se almacenan las instrucciones en el programa, y ese orden, por supuesto, lo determina el programador. Las instrucciones se van ejecutando con la excepción de las instrucciones de
de salto o de bifurcación, o de llamado a una subrutina, por ejemplo, lo que ustedes están viendo ahora en ensamblador, en donde, bueno, específicamente y en forma, digamos, en forma bajo el control del programa o como consecuencia de que existe una situación condicional, por ejemplo, de que un resultado sea cero, de que haya una carrera, etcétera, etcétera, bueno, en ese caso la secuencia se altera, en vez de seguir con la siguiente instrucción, saltamos a otra parte de la memoria para continuar con el programa. Eso es así en todos los casos, en todos los programas, eso funciona sin ningún tipo de excepción. La única excepción a eso justamente es este mecanismo que se conoce como interrupción, ¿sí? Que lo que hace es alterar esa ejecución. Las interrupciones, bueno, en realidad se pueden originar por varios motivos, por ejemplo, el resultado de la ejecución de una instrucción, por ejemplo, si existe un desbordamiento aritmético, un overflow o una división por cero, bueno, en ese caso obviamente puede haber un error que tiene que ser no necesariamente tratado por el programa. Es posible que eso, cuando eso sucede, se active una interrupción, y ya vamos a ver qué es lo que hace. Por ejemplo, por un temporizador interno del procesador. Muchos procesadores tienen, nosotros no lo hemos visto porque lo que estamos viendo, por supuesto, es una cosa muy simple, pero en todos los procesadores de mediana a alta complejidad, en todos los casos existen módulos que son independientes de la estructura que hemos estado viendo, que tienen comunicación, por supuesto. Por ejemplo, contadores o timers, básicamente contadores que parten de un determinado valor y llegan a cero, que cuando llegan a cero activan una interrupción, ¿no? ¿Qué utilidad tiene esto? Por ejemplo, imagínense que por un error en el programa, el programador se equivoca o porque sucede un evento que eh, altera el contenido del programa, el programa se queda en un loop indefinido, ¿no? Se queda en un loop del que no sale, que no encuentra una condición para salir. Bueno, en ese caso, digamos, lo que sucede es que el procesador se cuelga. Entonces, muchos procesadores tienen lo que se conoce como un mecanismo de watchdog, que es un timer que corre independientemente del programa, en forma independiente, y que si no se desactiva bajo control del programa, bueno, lo que provoca es una interrupción. Entonces, si pasa eso, pasa que el programa queda en un loop, en un lazo cerrado, y no puede salir y se cuelga el procesador, bueno, entonces se activa esa interrupción y esa interrupción saca al procesador y lo lleva a un punto del programa en donde se reinicia de alguna manera. Bueno, en ese caso, este, esto en general son funciones que están realizadas o bajo control del sistema operativo. Eso lo van a ver en la materia que sigue, en sistemas operativos, pero bueno, es otra fuente de este concepto de interrupción. Otra fuente de interrupción son las operaciones de entrada-salida. Esto se va a ver mejor ahora en el tema 7, cuando veamos lo que son los mecanismos de entrada-salida, pero para contarlo rápidamente, por ejemplo, todos los dispositivos periféricos de entrada-salida son, en comparación a lo que es la velocidad que maneja la CPU e incluso la memoria, son muy lentos, ¿no? Cuando uno manda un carácter a una impresora, tarda una eternidad en comparación a lo que es la velocidad de procesamiento de la CPU. Entonces, mientras el dispositivo de entrada-salida, tenemos la impresora en el caso que puse, imprime el carácter, todo eso puede tardar en el orden de fracciones de segundo, mientras que la CPU está funcionando en el orden de los nanosegundos. Entonces, en vez de esperar a que se termine esa operación de entrada-salida, la CPU empieza a hacer otras cosas, el programa empieza a hacer otras cosas, y cuando la operación de entrada-salida, en este caso la impresora dice ya está, imprimí el carácter que tenía que imprimir, entonces envía una interrupción y ahí la CPU hace lo que tiene que hacer en respuesta a eso. Si, por ejemplo, si imprimió correctamente el carácter, mandará el siguiente, por decir alguna cosa simple, digamos, para tratar de entender el concepto, ¿no? Si no, si falló, bueno, verá qué es lo que hace. Pero mientras tanto, la CPU siguió haciendo
montón de otros procesos, atendiendo otros procesos, realizando otros procesos, esperando justamente esto. Y por supuesto puede haber, digamos, suele suceder, por ejemplo, un fallo de hardware, por ejemplo, un error de paridad en la memoria o una pérdida de energía, con lo cual la CPU tiene que hacer algún tipo de acciones de control o de salvaguarda de su información. Bueno, en ese caso, cuando estas cosas suceden, el dispositivo que lo detecta, bueno, envía una interrupción que interrumpe justamente la ejecución de lo que está haciendo la CPU atiende esta situación y hace lo que tiene que hacer en respuesta a esta interrupción, ¿no? Bueno, básicamente estas son las fuentes, ¿no? Por supuesto, se pueden detallar mucho más, pero conceptualmente estos son los casos que generan interrupciones. ¿Cómo se manejan las interrupciones? Bueno, en general existe una o más líneas, unos pines de entrada, que conceptualmente son señales de control de la CPU que reciben esa información como un nivel lógico, un 0 o un 1, y por supuesto, en función de eso, activan el proceso que vamos a ver ahora a continuación. Además de todas estas que vimos, varios procesadores tienen además instrucciones explícitas que afectan al procesador de la misma manera que las interrupciones por hardware y que generalmente se usan para hacer llamadas a funciones del sistema operativo. Es decir, hay instrucciones que se llaman instrucciones de software, por ejemplo, SWI, Software Interrupt, que lo que hace es eso, es una instrucción, que parece un contrasentido con lo que veníamos diciendo, pero lo que hace es, en realidad, con muy pocos bits, lo que se hace es invocar una serie de funciones del sistema operativo que trabajan justamente como respuestas a interrupción, ¿no? Salvo las de este tipo, las instrucciones de este tipo, las interrupciones son eventos asincrónicos a los programas, es decir, pueden suceder en cualquier momento y pueden suceder en cualquier momento de la ejecución de la interrupción. Y por lo tanto, su atención implica dejar de ejecutar estas instrucciones para pasar a ejecutar otros procesos, otras rutinas, otros programas, otros subprogramas que atiendan las causas que originan esa interrupción, ¿no? Esto, por supuesto, puede causar demoras inaceptables en algunos programas y, por lo tanto, en sistemas con múltiples fuentes de interrupciones, estas tienen que ser jerarquizadas. No es lo mismo que nos avisen bueno, que se cortó la energía y, por lo tanto, el sistema dispone de unos pocos microsegundos para salvaguardar datos críticos o datos importantes, a que, por ejemplo, una impresora esté avisando que imprimió un carácter, ¿no? Si se está ejecutando un programa realmente importante, es muy posible que la impresión pueda pausarse, pueda desatenderse temporalmente, ¿sí? Y esto ilustra este concepto de separarlas en interrupciones enmascarables, es decir, interrupciones que pueden ser ignoradas, y eso se logra mediante instrucciones, mediante bits específicos, o no enmascarables, las que no pueden ignorarse por indicar eventos peligrosos o de alta prioridad. Las interrupciones entonces se clasifican en estos dos tipos, enmascarables y no enmascarables. Las enmascarables siempre hay algún bit en algún lado o alguna instrucción que indica que las interrupciones o un determinado grupo de interrupciones pueden ignorarse transitoriamente y después el programa puede ver si existe un pedido de interrupción y ahí las atiende. Y las que no son enmascarables, es decir, las que cuando suceden, se esté haciendo lo que esté haciendo, hay que atenderlas. Entonces, con esto que dijimos, vamos a mirar cómo es un ciclo de instrucción cuando existe el procedimiento de interrupción, ¿no? Entonces es necesario modificar el ciclo de instrucción básico añadiendo ahora un ciclo de interrupción a continuación del ciclo de ejecución. Se comprueba si se solicitó alguna interrupción, está indicada por una señal, un pedido de interrupción. Si no existe un flag de interrupción activo o el pedido corresponde a una interrupción enmascarada, se capta la siguiente instrucción, o sea, se sigue ejecutando el programa. Y si existe alguna interrupción habilitada, se pasa, por interrupciones de alta prioridad, se pasa a un programa que se llama gestor de interrupción, que ahora vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? Básicamente entonces, nuestro ciclo anterior, que era esto,
el ciclo de búsqueda, el ciclo de ejecución, que hacía esto. Bueno, ahora agregamos este nuevo ciclo, que es, si hay un pedido de interrupción, interrumpimos el proceso, si es que las interrupciones están habilitadas. Si las interrupciones están deshabilitadas, seguimos ejecutando normalmente nuestro programa. Y si están habilitadas o las interrupciones de alta prioridad, o sea, es decir, no es enmascarable, se ejecuta el gestor, que ahora vamos a ver qué hace, y una vez que se termina, se sigue con la siguiente instrucción. ¿Qué hace el gestor de interrupciones? ¿Qué hace este programa que llamamos gestor de interrupciones? Para atender la interrupción, el procesador tiene que realizar las siguientes acciones. Es muy importante. Primero, suspender la ejecución del programa en curso. Como dijimos, una interrupción justamente hace esto. Suspende, para la interrupción del programa que se está haciendo para hacer otra cosa. El segundo paso es, obviamente, guardar el contexto. ¿A qué llamamos el contexto? Tenemos que guardar, ¿se acuerdan en la subrutina? En una subrutina lo que se hacía en el mecanismo que explicamos nosotros era, guardábamos la dirección de retorno de la subrutina porque teníamos que saber a dónde volver. Bueno, acá funciona muy parecido, hay que guardar la instrucción a donde tenemos que volver, en la instrucción en donde interrumpimos, la dirección donde interrumpimos el programa, y además lo que se conoce como el estado del procesador. Ahora se salvan en la pila, además de la dirección de retorno, se salvan, por ejemplo, el contenido de los registros, el contenido, por ejemplo, de los registros de estado, de los flags, el contenido de los registros con los que se está trabajando. Bueno, todo eso se guarda en la pila, igual que con las subrutinas. Obviamente, al estar guardando más cosas, vamos a estar ocupando más espacio de pila. Pero bueno, todo eso, ¿por qué? Porque una vez que se termine de ejecutar el gestor de interrupciones, hay que volver a donde se estaba ejecutando en las condiciones en las que se estaba ejecutando. Es decir, lo que guardamos es como en el momento de la interrupción, le sacamos una foto al procesador, internamente obviamente, todo eso lo guardamos en la memoria, en la pila, y cuando eso termina, devolvemos ese contenido a su locación, a su ubicación original, para que el programa se siga ejecutando normalmente. Se carga el contador de programa con la dirección de comienzo de la rutina de gestión de interrupción, esto igual que con las subrutinas, si se acuerdan. Se inhiben otras interrupciones para atender esto. En algunos otros casos se pueden volver a habilitar, es decir, pueden existir, así como existían subrutinas anidadas, pueden existir interrupciones anidadas. El procedimiento en ese caso es más complejo, por ahora vamos a considerar solamente que se inhiben otras interrupciones. Se ejecuta la rutina de gestión, ¿no? Se ejecuta la rutina que atiende a esa interrupción específica, y una vez que termina, el procesador retoma la ejecución en el programa de usuario en el punto de interrupción. Donde se interrumpió, volvemos a restaurar todo lo que teníamos antes, que lo sacamos de la pila, de la memoria, y se continúa ejecutando. O sea, como dijimos, este proceso es bastante parecido a la ejecución de las subrutinas, con la diferencia que además de guardarse en la pila el contenido del contador de programa, se guardan y restauran los contenidos de los registros y los flags del procesador con los contenidos que poseen al momento de abandonar el cauce del programa. Y entonces, un ciclo de instrucción detallado con interrupciones será esto, ¿no? Ustedes se acuerdan, habíamos visto, este era el ciclo detallado de ejecución de una instrucción, en donde arrancábamos por acá, el cálculo de la dirección de la instrucción, captábamos la instrucción, decodificábamos el código de operación, calculábamos la dirección del operando, ¿se acuerdan? Dependería esto del modo de direccionamiento, si era inmediato, directo, indirecto, etc. Se calculaba la dirección efectiva del operando, captábamos el operando, podíamos tener más de un operando, en cuyo caso esto lo haríamos 2 o 3 veces, depende de lo que fuere. Una vez que estaban los operandos en la CPU, hacíamos las operaciones, generalmente esto era una operación dentro de la ALU. Una vez que esto estaba listo, calculábamos la dirección del operando, la dirección del resultado, y almacenábamos el resultado. Esto donde dice operando, en realidad es resultado. Bueno, todo esto era así, y se volvía
a reiniciar la siguiente instrucción. Bueno, ahora tenemos que agregar a esto la interrupción. Bueno, eso simplemente será algo parecido. Una vez que almacenamos el operando, se comprueba entonces si hay una interrupción. Si no hay interrupción, retomamos la siguiente instrucción. Si existe la interrupción, vamos, ejecutamos el gestor de interrupción. Por supuesto, se hace todo bajo el control del sistema operativo, no es algo que el programador tenga que ocuparse, de hacer que la interrupción se ejecute, por supuesto. Y una vez que se termina, volvemos a retomar la instrucción. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Antes de continuar. Profe, los tipos de interrupciones entonces están definidos por el sistema operativo y cada sistema puede tener como un set, digamos, de interrupciones distintas, ¿sí o no? Sí, sí, es así. En algunos casos las interrupciones están definidas incluso por el hardware. En algunos casos, por ejemplo, hay procesadores que tienen más de una línea de interrupción, tienen una o más líneas de interrupciones enmascarables, una o más líneas de interrupciones enmascarables. En otros casos, el, eh, el, es una sola línea y lo que se hace es el dispositivo que genera la interrupción pone en el bus de datos un vector. Un vector es un conjunto de ceros y unos, un conjunto de bits, que le dicen al sistema operativo o a veces al programa, al programador, de dónde viene esa interrupción, cuál es la fuente de la interrupción. Y en muchos casos el sistema operativo, o en otros casos inclusive el programador mismo, puede definir la prioridad de esa interrupción. ¿Está? Por ahora no decimos mucho más que esto porque lo vamos a ver con más detalle cuando vemos el tema de entrada-salida, ¿sí? Ahí nos vamos a detener un poquito más en esto, pero la respuesta es esta: existen varias fuentes, eh, y digamos, en muchos casos están definidas por el hardware, en otros casos por el sistema operativo, y en otros casos el mismo programador puede decir esta interrupción es prioritaria o no. Por ahora es así. Después lo vamos a ver, insisto, con más detalle, eh, y lo vamos a ver con algunos ejemplos, pero no ahora. Por ahora, esto es todo lo que necesitamos saber de las interrupciones. ¿Está? Sí, profe. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta? Y no seguimos. Bueno, eh, volvemos otra vez hacia atrás, pasamos, porque ahora justamente sí vamos a ver la cuestión de lo que es eh, la unidad de control propiamente dicho. Habíamos visto, ustedes se acuerdan, esta diapositiva es una copia de la que vimos en una presentación anterior, que para el ejemplo ese que habíamos visto de cómo se ejecutaba un programa en la CPU, bueno, esto era básicamente un resumen de cómo se hacía, ¿no? Desde el punto de vista de las interacciones entre la memoria, los registros, cómo veíamos cómo cada instrucción se descomponía en el ciclo de búsqueda, en el ciclo de ejecución, etcétera, etcétera. Esto es básicamente un repaso de algo que ya vimos. Y también vimos en la presentación pasada que estos ciclos, esta ejecución que acá está representada gráficamente, se podía también, a nivel de las microoperaciones, se lo podía representar en función de las microoperaciones que realizaba el sistema, ¿no? Todos esos pasos que vemos gráficamente las podemos representar justamente también a partir de una descripción RTL, a partir de un lenguaje RTL, a partir de las microoperaciones que se van realizando en la secuencia temporal, por supuesto, de cada una de ellas. ¿Sí? Básicamente era esto. Estas microoperaciones que vimos, esto que estábamos viendo recién, se materializan lo vimos a través de la activación de las señales de control de los registros correspondientes. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto el tema de ese procesador básico, con multiplexado, con multilistado? Habíamos visto que las operaciones entre registros se realizaban cuando íbamos poniendo ceros y unos en sus señales de control, y todo eso lo agrupábamos en una cadena y lo llamábamos palabra de control. Bueno, esto funciona exactamente igual, y ¿se acuerdan? Traduciendo estas microoperaciones,
cuáles son las señales de control activas que se realizan, y estas son las señales que habíamos visto en el diagrama del computador simple. Acá no lo volvimos a hacer, pero ustedes lo pueden ver en el gráfico que habíamos utilizado en esa ocasión. Bueno, significaba que teníamos que activar estas señales de control para cada caso. Esto, por ejemplo, que es el ciclo de búsqueda, en el que teníamos estos 3 tiempos y estas 4 microoperaciones. Bueno, lo que se tenía que activar en cada uno de esos tiempos eran estas señales. Activar quería decir, repito, poner un 1 en estas señales. Entonces, si la palabra de control era esta, bueno, en realidad esta es una palabra de control parcial. En realidad esta palabra de control es mucho más larga. Acá estamos solamente representando los registros que intervienen acá. Y, o sea, estos signos, puntos suspensivos, quieren decir que la palabra de control es más larga, que sigue hacia la derecha. Tendrá varios bits más. El caso que hemos usado nosotros eran 16 bits, acá solamente estamos representando 2, 4, 6, 8, 10, 12 nada más. 12 nada más. Bueno, en ese caso, eh, lo que nos interesa es esto, es ilustrar esto, ¿no? Que para cada caso, para cada microinstrucción, lo que teníamos que hacer era poner un 1 en las señales que se correspondían, en el 1 del MAR, en la habilitación del MAR, en la habilitación del contador de programa, esta, en la lectura, en la señal de lectura del contador de programa, esta, bueno, y el resto, por supuesto, 0. Acá están marcadas en negrita cuáles son las que se activan, las que están, digamos, sin resaltar, son las señales de los otros casos. Recuerden que cuando poníamos una X lo que quería decir era que era irrelevante, en general será un 0, pero puede ser un 1 y no pasa absolutamente nada. Bueno, y así para cada caso tenemos que ir poniendo los unos y los ceros que se corresponden a estas señales que queremos activar. ¿Está bien? ¿Se entiende? Esto es muy simple, es solamente poner unos en donde tienen en el casillero que corresponde a la señal de control que tiene que ser activada en ese momento de acuerdo a la estructura. ¿Mm? Bien, lo que, lo que habíamos dicho era, bueno, eh, cómo se, digamos, bueno, acá ponemos esto, sabemos que tenemos que poner estos unos y ceros, pero ¿quién pone estos unos y ceros? Habíamos planteado eso ya en alguna ocasión anterior. ¿Cómo hacemos, cómo se hace, quién hace el trabajo de poner los unos y ceros, estos unos y ceros en el primer ciclo de reloj, estos unos en el segundo, estos en el tercero? ¿Quién va activando estas señales de control en en el, en cada paso? ¿No? Está claro que esto no lo puede hacer el programador, esto está en un nivel muy inferior, por a los niveles de abstracción, a lo que el programador tiene que hacer. Si el programador tuviera que hacer esto, imagínense lo que sería el trabajo de programación. Obviamente es absolutamente imposible de realizar. Esto lo tiene que hacer alguien que, ya lo habíamos dicho anteriormente, es justamente la unidad de control. Y lo que vamos a hacer ahora es ilustrar, ¿no?, cómo es, cómo se hace desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista del diseño lógico, desde el punto de vista circuital, esto. No vamos a ilustrar, por supuesto, no vamos a ver el diseño de una unidad de control, eso es absolutamente imposible y totalmente ajeno a lo que nos interesa en el curso. No nos interesa eso, sino solamente entender por lo menos los principios básicos. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver viendo lo que sería una parte de ese circuito para lo que es el ciclo de búsqueda. ¿Está? El ciclo de búsqueda. Bueno, para eso entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a dibujar, este era el circuito que habíamos usado antes, digamos, el procesador del computador simple que le llamamos, que ustedes se acuerdan, tenía la memoria, por acá estaba la ALU, que no la dibujamos porque ahora no nos interesa, para el ciclo de búsqueda no interviene la ALU, así que no la dibujamos. Había los registros de uso general, ¿se acuerdan? Los registros R0, R1, los registros temporales. Como en el proceso anterior no aparecen, ni los dibujamos directamente. Dibujamos solamente los registros. También habíamos dibujado el stack pointer, ¿se acuerdan? Que lo usábamos para las subrutinas, acá no interviene, así que tampoco lo dibujamos. Dibujamos solamente los registros que sí intervienen en la parte de ese dibujo, que es en donde están los registros que sí intervienen en el ciclo de búsqueda, que son estos. ¿Se acuerdan? El separador de datos, el separador de direcciones,
el contador de programa y el registro de instrucción. Son los que están en la diapositiva anterior, en el cuadrito de la diapositiva anterior. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que funcione? Si ustedes se acuerdan, dijimos, era poner los unos y ceros que correspondían en estas señales de control. Si ustedes miran la diapositiva anterior, estas señales de control, estas flechitas que entran acá, que están ahora desconectadas, son las señales de control del cuadro anterior. Estas señales, ustedes se toman el trabajo, no es muy difícil, de mirar en nuestro diagrama circuital, son exactamente estas que están acá. Muy bien. Dijimos, estas señales de control en este dibujo están desconectadas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que poner ceros y unos en el tiempo que corresponde. Es decir, tenemos que conectarlas a algo que vaya produciendo esos ceros y unos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, repetimos otra vez nuestro cuadro, nuestras señales activas, un resumen del cuadro anterior, donde para cada microoperación y para cada ciclo de reloj aparecen las señales que están activas, que, repito otra vez, son las que están acá. Muy bien, entonces, ¿por dónde empezamos? Fíjense que tenemos tres ciclos de reloj. ¿Qué cosa hacía una secuencia temporal de ir generando señales sucesivas? Si ustedes se acuerdan, habíamos visto algo que se llamaba registro de desplazamiento. Bueno, estos son justamente tres flip-flop tipo D, que están conectados como un registro de desplazamiento. Habíamos visto, ustedes también se acuerdan, el método de un flip-flop por estado también se parece a eso, porque básicamente es un registro de desplazamiento. Es decir, cuando ponemos acá inicio de instrucción decimos un 1 en este punto D, que en el tiempo T1 producirá un 1 en este flip-flop. En el tiempo T2 ese 1 se trasladará a la salida del segundo flip-flop, y en el tiempo T3 ese 1 aparecerá en la salida del tercer flip-flop. Por eso se llaman T1, T2 y T3. Sus salidas, un 1 en sus salidas, indican en qué ciclo de reloj estamos, en qué T del ciclo de búsqueda estamos. ¿Está? Es decir, si yo veo un 1 acá, quiere decir que estoy en este momento, si veo un 1 en la salida de T2, estoy acá, y si tengo un 1 en T3, estaré en este ciclo de reloj. Bien, con eso vamos generando ya la secuencia temporal. Eso es la primera cosa que necesitamos para poder hacer esto, ¿no? Justamente algo que nos vaya generando secuencialmente las señales de tiempo, ¿no? Esto lo hace entonces, por supuesto, esto no se lo dije, pero acá todos estos están conectados al clock, a la señal del sistema, que es el que va generando los pulsos. ¿Está? No es que está desconectado, sino que está conectado al clock. Bueno, ¿qué nos falta ahora? Nos falta ahora sí hacer algo que conecte esas entradas, las entradas de control. Y ponemos una colección de memorias, de compuertas de tipo OR, que las conocemos perfectamente. ¿Y qué es lo que vamos haciendo? Bueno, tenemos que interrelacionar las entradas y las salidas de estas compuertas OR, las entradas con las salidas de este registro de desplazamiento, y las salidas de las compuertas con cada una de las entradas de los controles, tanto de los registros como de la memoria. ¿Cómo lo vamos haciendo? Bueno, fíjense, en el primer ciclo de reloj, nosotros sabemos que cuando yo tengo un 1 en la salida de T1, tengo que poner un 1 en la habilitación del contador del programa, en la señal de lectura del contador del programa y en la habilitación del registro separador de direcciones, del registro de direcciones. Entonces, pongo esta señal, pongo esta línea, que es una extensión de este punto, del Q1, y entonces, ¿qué voy haciendo? Voy conectando cada una de las entradas y de las salidas de un comportador a la entrada que tengo que habilitar. Es decir, ahora pongo esta entrada a la línea T1, la salida de esta conecta a la HPC. Entonces estoy poniendo un 1 en la línea de la habilitación del contador de programa. ¿Qué otra cosa seguirá? Tendré que poner un 1 en la línea de lectura-escritura, también del contador de programa. Bueno, eso lo hago así.
y que me falta un 1 en la línea de habilitación del registro de separador de memoria, así que lo hago de esta manera. Con esta conexión, entonces, cuando aparezca un 1 en el primer ciclo de reloj, bueno, ese 1 se va a trasladar a través de estas compuertas OR a justamente las líneas de habilitación, estas que conectamos acá, que son las que materializan la primer microoperación entre los registros. Con estos unos puestos acá, entonces el contador de programa transferirá su contenido a través del bus de datos al registro separador de memoria, el registro de direcciones de memoria. ¿Tá? Y con eso estaremos direccionando la memoria. ¿Se entiende lo que hicimos hasta acá? ¿Mm? El resto es ir haciendo lo mismo, ¿no? Cuando estemos en el siguiente ciclo, bueno, tendremos otra vez nuestra segunda línea, el T sub 2, y ahí vamos conectando, tendremos la selección de la memoria, la línea de lectura-escritura de la memoria, tendremos también la habilitación del MBR, tendremos la línea de bus del MBR y nos quedan las líneas de habilitación del contador de programa y las líneas de de incremento, perdón, la línea de incremento del contador de programa. ¿Tá? Con estas conexiones ya hicimos, con esto que tenemos acá, ya hicimos el segundo ciclo de reloj. Materializamos el segundo ciclo de reloj. Nos queda, por supuesto, el último, que será el de T3. Bueno, otra vez, en el T3 tenemos que hacer que el MBR copie su contenido al registro de instrucción. Bueno, se hace habilitando esas instrucciones, esas líneas de control, tal como lo hicimos anteriormente. Y con esto terminamos. Con esto, entonces, con estas conexiones estamos materializando el ciclo de ejecución. Fíjense ustedes que tal vez prestar un poco de atención, estas compuertas OR están dibujadas así, de esta manera, ponemos como dos entradas y acá ponemos como una serie de puntos suspensivos. ¿Qué estamos queriendo representar con esto? Que en realidad estas compuertas OR tienen muchas más entradas que las que estamos dibujando aquí. ¿Y esas entradas a dónde van? Bueno, no lo vamos a ver nosotros, pero si ustedes vuelven hacia atrás y ven, por ejemplo, las microinstrucciones del ciclo de ejecución que vimos antes, se van a dar cuenta que los ciclos de ejecución también interactúan con estos registros, no con todos, pero pueden interactuar con los registros separadores de datos de memoria, con el registro de instrucciones. Es decir, estas compuertas OR que gobiernan a estas líneas reciben información no solamente de este ciclo, sino de todo lo que sigue acá a continuación, el ciclo de ejecución. Ahora, dentro de poco vamos a ver cómo sigue esto, lo vamos a ver muy por arriba, pero este circuito es solamente la primera parte de un circuito mucho más amplio, y todo lo que sigue acá a continuación a la derecha está enviando información de la misma manera que las salidas de estos flip-flop están mandando información a estas líneas. Entonces, lo que hay acá, lo que hay en esto es justamente estos signos, estos puntos suspensivos, son conexiones a los Q, a las salidas de los flip-flop de los ciclos de ejecución de las instrucciones. ¿Está? Y entonces, todo esto que nosotros representamos acá, esto que está en esta línea punteada, es el circuito de control del ciclo de búsqueda. Del ciclo de búsqueda. Fíjense. Bueno, para esto necesitamos 3 flip-flops y entre más 11 o 12 con puertas OR. Bueno, seguramente el circuito tendrá más porque hay otros registros que controlar, pero bueno, eso lo usarán los ciclos de ejecución. Pero Profe, básicamente, sí, adelante. una consulta. Vio que estamos hablando de compuertas OR, del tipo OR, ¿no es cierto? La que están en Sí, el sí, medio. así Y es. hay algunas de ellas que se ven en la imagen que tienen como, en algunas ingresan una sola línea y en otras ingresan dos. Al ser Ujú. compuertas OR, en ese caso, en las que ingresan dos, eh, esa, una de ellas sería como prescindible, digamos, ya que tal vez, yo entiendo como que una compuerta OR,
con una entrada tal vez ya es suficiente, o estoy equivocado. No, 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 no. Y sabes está bien la observación, pero ¿qué es lo que no estás viendo vos? Mira, el problema es este, o no, no, no es el problema. Lo que vos no estás viendo es esto. Vos tenés acá, por ejemplo, en este caso, vos estarás mirando este caso, por ejemplo, o tenemos alguno más, este. ¿No? Acá aparentemente no aparentemente, realmente tenemos dos conexiones a esta compuerta OR. Pero lo que tenés que tener presente es esto. El 1 que aparece en esta conexión sucede en T sub 1. ¿Sí? Y el 1 que aparece en esta conexión aparece en T sub 2. Claro, ¿Sí? ahí entendí. Sí, En son este tiempos caso acá diferentes. aparece en T sub 2 y acá aparece en T sub 3. O sea, nunca hay, en la misma compuerta, nunca hay dos unos al mismo tiempo. Claro, a ¿Sí? manera gráfica están las dos líneas, pero en realidad esto hay que imaginarlo como en tiempos distintos, digamos. Exactamente, exactamente. Fíjate, justamente esto es un circuito secuencial. Es un circuito secuencial otra vez. Tenemos una parte combinacional y tenemos elementos de memoria. ¿Qué quiere decir? Que tenemos secuencias, que tenemos pasos, ¿no? Y por eso yo insistía en este tema de que lo vemos como un registro de desplazamiento, porque ponemos un 1 y ese 1 se va desplazando. Y una vez que se desplaza, ya no tenemos el 1 acá. Cuando el 1 saltó, por decirlo de alguna manera, de T sub 1 a T sub 2, acá tenemos un 0. ¿Sí? Es decir, en estas líneas verticales, con las conexiones que son las salidas de los flip-flops, siempre hay un solo 1 a la vez. O sea, cuando hay un 1 acá, en estas dos hay 0. Cuando hay un 1 acá, en estas otras dos hay 0. Cuando hay un 1 acá, en estas otras dos hay 0. ¿Se entiende? Entonces nunca es posible que en las compuertas OR exista más de un 1 a la vez. ¿Sí? Y de hecho, fíjate, ahora vos ves dos, pero si lo pudiéramos dibujar, cosa no lo podemos hacer, digamos, porque sería un mamarracho, si dibujáramos realmente todas las conexiones del circuito, de la unidad de control, del circuito de control, en realidad, por ejemplo, esta compuerta es muy posible que tuviera no dos líneas, que tuviera en el orden de las 50 o 60 líneas de entrada, ¿eh? Pero en todos esos casos y con toda seguridad, eso sucedería en tiempos diferentes. ¿No? Eso sucedería en tiempos diferentes, con toda seguridad. ¿No? Bueno, eso es factible, pero está bien la observación, ¿eh? Está bien esto porque sirve para reforzar lo que es la idea del control secuencial. ¿Sí? Acá todo esto va sucediendo por una secuencia de control, una secuencia de microoperación. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Alguna otra Sí, consulta? profe, sí, sí. Bien. Seguimos entonces. Esto lo que dibujamos acá es un circuito. Fíjense, volvimos a nuestras viejas y conocidas compuertas A, nuestro flip-flop. Bueno, pero está bien, esto es solamente a los efectos de tratar de entender cómo se materializa esto. Esto ahora lo vamos a sistematizar un poco más para tratar de entenderlo un poco mejor. Tenemos que generalizarlo, ¿no? El circuito que vimos, que lo representamos, es un secuencial y es la parte que corresponde al ciclo de búsqueda realizada como un registro de desplazamiento o un flip-flop por estado. Para cada instrucción, a ver, tengo atención a esto, para cada instrucción y para cada uno de sus modos de direccionamiento, resulta necesario diseñar un circuito similar para generar las señales de control de los ciclos de ejecución y generar las señales de control externo. No vamos a hacer eso, ¿tá? Pero ustedes ya pueden imaginarse que para las siguientes microinstrucciones de los ciclos de ejecución hay que hacer algo exactamente, no igual, por supuesto, pero muy parecido a lo que hicimos. ¿Tá? No lo vamos a hacer, no nos interesa llegar a ese nivel de detalle, pero el que diseña estos circuitos tiene que tomarse el trabajo de diseñar esos circuitos para cada una de los ciclos de ejecución, de las instrucciones, del repertorio de instrucciones y de sus modos de direccionamiento que, como vimos, generan diferentes señales de control. Bueno, el resultado es que el circuito resultante es una unidad de control que vista a nivel de bloques, ya la vimos cuando representamos el computador simple, pero lo volvemos a dibujar de otra manera, es esto, ¿no? La unidad de control, una caja negra o una caja gris en este caso, que tiene como entradas ¿se acuerdan? Las salidas del registro de instrucción. ¿Se acuerdan que el MBR cargaba la instrucción acá
y las salidas de ese circuito, lo representábamos con una línea gris, entraban a esta unidad de control. ¿Qué hacía la unidad de control? Decodificaba estos bits, ¿se acuerdan del código de operación? Bueno, y hacía algo, generaba, bueno, lo que ya vamos a ver. ¿Qué otras entradas había? Los flags, ¿se acuerdan? Acarreo, signo, cero, desbordamiento, etcétera, de la unidad de control, y el clock. Y acá también, y en realidad puede estar, lo vamos a ver después con más detalle, también están, por ejemplo, las señales de interrupción. Las señales de interrupción tienen que entrar también a la unidad de control. ¿Qué genera la unidad de control? Bueno, las señales de control interno de la CPU, esto que estuvimos viendo en la diapositiva anterior, todas esas señales que vimos recién, tiene que generar eso. Tiene que generar, o sea, tiene que generar las palabras de control que habíamos visto, y además tiene que generar señales de control hacia el bus. Acá las consideramos como si fueran internas de la CPU, pero por ejemplo esa señal de control y de lectura-escritura de la memoria son señales de control hacia el bus externo, porque la memoria está afuera de la CPU, entonces esas señales salen, estarían acá. Y por supuesto señales de control desde el bus, entre los cuales acá sí van a estar las líneas estas de interrupción que dijimos. ¿Se acuerdan? Si teníamos un dispositivo de entrada-salida, una impresora, conectado por acá en algún lado, que avisa, terminé de imprimir un carácter, va a poner un 1 acá, que va a entrar como una línea de este bus de control y le va a avisar a la unidad de control que está pidiendo una interrupción para avisar eso, ¿no? Para avisar, por ejemplo, que ya imprimió un carácter. Bueno, desde el punto de vista de una visión en bloques, esto es una unidad de control. Vamos a tratar de resumir todo lo que dijimos en esto. ¿Cuáles son las funciones de la unidad de control? ¿Para qué está la unidad de control? ¿Qué es lo que tiene que hacer la unidad de control? La unidad de control, entonces, dijimos, tiene como función el secuenciamiento y la ejecución de las microoperaciones que constituyen el repertorio de instrucciones del procesador. Recibe como entradas, y acá ponemos en palabras lo que vimos en el gráfico anterior, las salidas del registro de instrucción, esto que está en verde. Estas salidas del registro de instrucción son entradas de la unidad de control. Los flags que reciben información de la ALU también son entradas de la unidad de control. Y señales de control externas, que acá no están representadas en este dibujo, pero fíjense el caso que dijimos, los pedidos de interrupción, que pueden venir de afuera de la CPU, de afuera del chip, a través de las líneas del bus de control. Y por supuesto el clock del sistema, acá no lo representamos, pero el clock tiene que estar justamente porque si tiene que secuenciar, bueno, obviamente necesita la referencia del clock, del reloj del sistema. Y a partir de ella, entonces, genera las señales de habilitación y operación de todos los elementos del sistema. Acá están representadas en estas líneas grises, con estas flechas salientes. Este bus interno de control está conectado a todas estas señales, a todas las señales de control, todos los elementos que aparecen en el sistema. Las salidas son esto, las señales de habilitación de los distintos elementos. Básicamente, entonces, estas son las funciones de la unidad de control. Secuenciar y ejecutar mediante la generación de las señales de control de cada uno de los registros. Y esto Profesor, sí, adelante. una consulta. En el caso de las interrupciones, no me queda claro entonces, ¿parten a raíz de señales de control externas, como dice ahí? Porque o sea, yo entendí que eran también, podían nacer a partir de una instrucción, Sí. pueden salir a partir de ambas, o cómo sería, o bueno. Sí, es así como se iba a decir. El concepto, vuelvo para atrás para tratar de ilustrarlo. El concepto más natural o intuitivo de la interrupción es algo que viene de afuera, ¿tá? Algo que viene de afuera de la CPU. Imaginémonos el caso este, pongo la impresora, puede ser cualquier otro dispositivo que les ocurra que hace algo, ¿no? O sea, cuando la impresora dice, listo, mandamos un carácter, tardó un montón de milisegundos, cuando termina dice, ok, listo, terminé, entonces le avisa a la CPU, que siguió haciendo un montón de cosas, le avisa a través de un 1, imaginémonos un 1, que es una línea de este bus de control, que entra por acá y la unidad de control toma nota de eso y hace lo que tiene que hacer. Ese es el caso de una señal externa.
Ahora, vos me planteás, está bien, el tema de que hay señales internas. Sí, es cierto, hay señales internas de interrupción, que en ese caso estarán conectadas acá, digamos, como el clock, como los flags, estarán conectadas como señales internas. En el caso, por ejemplo, que dijimos de un circuito que pone una cuenta regresiva, cuando llega a cero, manda una interrupción. Bueno, eso será una línea de control adicional que estará acá como si fuera un flag, una línea que pone un 1 en la unidad de control por otro lado, pero que conceptualmente es una interrupción. La unidad de control es la que va a saber que esa línea es una unidad, es un pedido de interrupción y no un flag, o la señal de reloj. El circuito de la unidad de control es el que define eso. Y en el caso de la que mencionamos, que vos mencionaste ahora, de una instrucción de interrupción, eso va a salir de la información del registro de instrucción. El registro de instrucción va a decodificar esa instrucción y va a decir, esto es un pedido de interrupción por software. Y va a ejecutar el gestor de interrupciones como si fuera una señal física que entra por alguna patita, por alguna línea de la unidad de control. ¿Sí? Pero desde el punto estrictamente no hay ahí una línea de interrupción, sino que esa interrupción se genera a partir de la decodificación del código de operación de la instrucción, de la software instruction, del pedido de interrupción por software. ¿Está? ¿Se entendió o lo complicamos más? ¿Se entendió? Bueno, continuamos. Eh, bien, entonces esto es lo que habíamos dicho. Entonces, a ver, digamos, ampliamos un poquito este tema de las funciones de la unidad de control. Dijimos, una de las funciones es la ejecución de las microoperaciones. ¿Cómo lo hace eso? Bueno, eso es equivalente a decir que es el control de la ruta de datos. La unidad de control provee las señales de control de todas las interacciones eh, de datos entre la memoria, los registros de uso general y la ALU que componen la ruta de datos. Esto es algo que ya dibujamos, es una forma distinta, diferente de dibujar lo que ya hicimos, pero fíjense acá está la ALU, los registros de uso general, los flags, está la unidad de control, y la unidad de control lo que va haciendo es estos circulitos en blanco, imagínenselo como llavecitas que se abren y se cierran. ¿Sí? Lo mismo en este caso, va conectando los registros, etcétera, etcétera, va conectando la memoria o los registros. Bueno, lo que va haciendo la unidad de control con estos unos y ceros es ir abriendo o cerrando llavecitas. La unidad de control recibe los registros de la unidad de control, los códigos de operación, y eso es lo que va haciendo, va controlando estos elementos. La ALU, los registros y la memoria, tal como vimos anteriormente. Y la otra cosa que tiene que ir haciendo la unidad de control es justamente el secuenciamiento. Lo que estoy diciendo es esto, esta diapositiva ya la mostramos anteriormente, es una copia de lo que ya vimos, es ir haciendo que cada instrucción vaya haciendo sus ciclos de búsqueda y de ejecución en los tiempos que fuimos marcando antes, T1, T2, T3, vaya haciendo las microoperaciones, o sea, que vaya generando la secuencia ordenada de ciclos de búsqueda, ciclos de ejecución, ciclos de búsqueda, ciclos de ejecución, etcétera, 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 hasta llegar a la instrucción final del programa. ¿Bien? Estamos. Bueno, y ahora nos metemos muy por arriba, lo vamos a hacer solamente desde una visión general, una visión descriptiva nada más, no vamos a entrar en mayores detalles, en lo que sería en la descripción del funcionamiento general del diseño de la unidad de control, ¿no? Entonces, el funcionamiento, todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, puede ser descrito un diagrama de flujo como esto, ¿no? Lo primero que dijimos es captar la instrucción, eso tiene que hacer la CPU tiene que hacer eso, es el ciclo de instrucción, el ciclo, perdón, de la instrucción. Preguntar, bueno, si es un modo indirecto, en el caso de que sea en modo indirecto, ¿se acuerdan? Leíamos una dirección, tenemos que leer una dirección. En el caso de que no fuera una dirección, lo que tenemos que hacer es un código de operación.
Si es el código de operación, bueno, tenemos que, una vez que tenemos el código de operación, tenemos que pasar al ciclo de ejecución, o sea, ejecutar la instrucción. Acá son varias flechas, porque obviamente tenemos muchas instrucciones en el ciclo de ejecución. En nuestro computador súper simple que vimos, ahí había nada más que podía ejecutar hasta 16 instrucciones. Los procesadores reales tienen un set del orden del centenar o centenares de códigos de operación. Todo esto, además, recuerden, es multiplicado por los diferentes tipos, por los diferentes modos de direccionamiento. Se ejecutan las instrucciones y a partir de ahí, bueno, una vez que se termina la ejecución, preguntarnos si existe una interrupción habilitada. En el caso de que exista una interrupción habilitada, si no lo hay, vamos a captar la siguiente instrucción. Es otra forma de hacer el diagrama de estados que habíamos visto antes. Esto es como un diagrama de flujo. Y si existe una interrupción, pasar al gestor de interrupción, y una vez que termine el gestor de interrupción de hacer lo suyo, volver a captar la siguiente instrucción. ¿Tá? Básicamente, este es un diagrama de flujo que es exactamente equivalente al diagrama de estados que habíamos visto antes. Son todas formas distintas de mostrar lo mismo, ¿no? Si ustedes lo siguen, la lógica es exactamente la misma. Y una de las cosas que empezamos a ver es que entonces la unidad de control puede ser diseñada como un circuito secuencial. Ustedes, si tratan de ver, bueno, acá no son exactamente los mismos, pero estos son los mismos 3 flip-flops que habíamos dibujado antes, y estas líneas de salida se conectaban, ¿se acuerdan? A todas esas compuertas OR que habíamos puesto por acá, que acá no las dibujamos, pero imagínense, todas estas líneas van al ciclo de ejecución, al ciclo, perdón, el T-1. Estas son las que, el T-2 y el T-3, estas son las que manejan el ciclo de búsqueda. Si ustedes se acuerdan, cuando acá decíamos, veníamos del inicio de la instrucción. Acá, cuando terminábamos acá, decíamos, ahora vamos al ciclo de ejecución. ¿Qué es el ciclo de ejecución? Bueno, tenemos tantos ciclos de ejecución como instrucciones tengamos y sus modos de direccionamiento en el repertorio de instrucciones, en el set de instrucciones, en la ISA. Entonces el circuito se empieza a complicar. ¿En qué sentido se empieza a complicar? Que dependiendo de una instrucción u otra, tendremos que hacer una secuencia distinta. Es decir, supónganse, si esta fuera una suma, podríamos venir por acá, la resta tendría que venir por acá, el desplazamiento tendría que venir por acá, la llamada subrutina tendría que venir por otro lado. ¿Así se entiende? Acá tenemos, y esto lo materializamos con un demultiplexor. ¿Se acuerdan que el demultiplexor lo que hacía que era, mandaba el valor de la entrada, lo mandaba a uno de los caminos de salida de acuerdo al valor de selección que tenían sus entradas de selección? ¿Ya? Entonces, vamos a ir dibujando para ir no olvidando. Esto es el ciclo de búsqueda. ¿Tá? Lo que sí, esto que tenemos acá abajo es el registro de instrucción que agrupa códigos de operación y los modos de direccionamiento. Estos son ceros y unos, por supuesto ceros y unos, están en un registro, cuyas salidas entran a las entradas de selección del demultiplexor. Por ejemplo, tengo todos ceros acá, imaginémonos eso, es decir, tengo todos ceros en la entrada del demultiplexor. El camino que va a hacer este 1 que venía en este registro de desplazamiento será este, y vendrá por este lado. ¿Qué instrucción es esta? Bueno, cualquiera, no definimos una en particular, pero conceptualmente todos los ciclos de ejecución son estos. Son diferentes, acá tenemos una cantidad definida, pero no igual entre cada rama, de flip-flop que van generando distintas microoperaciones. Esta microoperación será distinta de esta y esta será distinta de todas las demás. Y estos puntos suspensivos acá nos dicen que para todas las salidas que corresponden a los distintos ciclos de ejecución tendremos tanta cantidad de ramas como esta, como la cantidad de códigos de operación y modos de direccionamiento que tengamos. ¿Se entiende? Es decir, acá lo que podemos estar representando acá son decenas y hasta centenas de líneas. Con lo cual, bueno, este multiplexor es una cosa obviamente muy grande. Estamos haciendo una representación genérica de cómo serían los caminos. Esto, por ejemplo, esta última que representamos acá, es el caso de una instrucción, por ejemplo, condicional. Fíjense, esta es una, por ejemplo,
un branch, un salto condicional. Si el bit de signo de los flags, el registro de estado de los flags está en 1, bueno, entonces iremos por este camino y ejecutaremos estas microoperaciones, y si no, si es por 0, vendremos acá. Vendremos por este otro camino. Y así podemos tener esto mismo conectado a las diferentes salidas del registro de estado de los flags. Lo cierto es que cuando se termina de ejecutar, cuando se terminan todas las distintas, cada camino, una vez que termina, acá podemos tener 3, 4, 5, 6, 10 flip-flops, acá podemos tener 2, 3, la cantidad que sea. Todos, una vez que terminan, van a esta compuerta OR. Recuerden que esto es un 1, ¿no? Lo que está apareciendo acá es un 1 lógico. Esta compuerta OR ahora viene y pregunta por este bit de interrupción, el bit de habilitación de interrupción, que nos dice, hay una interrupción, hay un pedido de interrupción. Si hay un pedido de interrupción, si es un 1, vendrá por acá y atenderá esto que es parecido a estos ciclos de ejecución, pero para ejecutar la rutina de interrupción. Y si no hay, si esto está en 0, si no hay ningún pedido de interrupción, bueno, simplemente vendremos por acá y por este camino retomaremos el ciclo de búsqueda de la siguiente instrucción. Una vez que termina el ciclo de interrupción, por ejemplo, otra vez volvemos también por este camino y vamos a ejecutar la siguiente instrucción tal como habíamos visto en el diagrama de flujo anterior o en el diagrama de estado que habíamos visto anteriormente. ¿Se entiende conceptualmente esto? ¿Se entiende la idea de lo que es este circuito? ¿Están ahí todavía? Sí, profe. Bueno. Esto y se conoce como, fíjense, esto es un circuito secuencial, porque tenemos compuertas, como habíamos visto antes, acá no dibujamos todas las compuertas OR que habíamos visto antes, pero están por ahí, no las dibujamos nada más. Tenemos un montón de flip-flop, tenemos elementos combinacionales, como este de multiplexor, como esto que tenemos acá. Es decir, es un circuito secuencial con todas las letras. Y esta técnica recibe el nombre de control cableado porque todos los elementos están conectados de una manera fija, ¿no? De una manera fija. Existe una conexión fija entre todos los elementos que no puede ser cambiada. Por eso se denomina control cableado. Bueno, a ver. Y una aclaración más, en realidad no existe ninguna unidad de control que sea como esto, porque esto es un método bastante ineficiente para hacer una unidad de control porque lleva muchos flip-flops, ¿no? En realidad creo que esto ya lo comenté cuando hablábamos de los circuitos secuenciales. Los circuitos secuenciales se diseñan como un todo, tratando de minimizar la cantidad de compuertas, y como dijimos cuando usábamos este método de un flip-flop por estado, esto no es un método eficiente, que se usan muchos más flip-flops de los necesarios, solo que esto sirve para entenderlo un poco mejor. ¿Ya? Bueno, muy bien. Seguimos entonces. Bueno, esto no lo vemos por arriba nada más. Otra forma de utilizar esto es utilizando un array lógico programable. No llegamos a ver los arrays lógicos programables, pero esto es una matriz de compuertas AND y OR que se pueden programar por hardware. Con un registro de desplazamiento similar al que vimos, se van generando las señales de tiempo. Otra vez, como habíamos visto, un registro de instrucción y un decodificador hace que se vayan generando las señales de control. Acá entran los flags y demás, ¿no? Las funciones de salida del arreglo lógico programable son las salidas de UC. Esto es básicamente lo mismo que vimos anteriormente, ¿sí? Lo que cambia acá es el registro, la parte combinacional, ¿sí? Los flip-flops estarán acá. Lo que tenemos acá es un circuito combinacional. Entonces, eso es la primera técnica de diseño de la unidad de control, que básicamente es eso, es un circuito secuencial. Y lo que tenemos que grabarnos es esto. En el control cableado, la unidad de control se diseña como un circuito secuencial, como los que vimos anteriormente. No necesitamos más detalle de esto, no vamos a ver
Nada más todo lo que hemos mostrado, lo hemos mostrado a título de tratar de entender cómo es que se realiza ese control, pero no nos interesa ni vamos a ver el diseño específico de una unidad de control cable. Nos interesa saber eso, ¿eh? El concepto fundamental que tenemos que saber es que una unidad de control cableada eh, es eso, es un circuito secuencial que se diseña específicamente para el repertorio de instrucciones, para la ISA, la Instruction Set Architecture, para la arquitectura del set de instrucciones específico que nosotros tenemos en nuestro procesador. Es un diseño totalmente a medida para ejecutar ese conjunto de instrucciones. Bien, o sea, uno no puede sacar ese circuito, ponerlo en otro lado para que controle otro procesador de otra marca, de otro diseño. No sirve, no sirve. Sirve exclusivamente para eso. Muy bien. La segunda técnica, y con esto terminamos, la segunda forma de ejecutar, de hacer las unidades de control es la siguiente. Es lo que se conoce como control microprogramado. Un control microprogramado. Vamos a tratar de seguir la idea. En el control por lógica cableada, que vimos hasta recién, hasta la diapositiva anterior, la lógica del secuenciamiento y las microoperaciones resulta muy compleja. Y esto tiene varios inconvenientes. Primero, dificulta el diseño y el testeo. Fíjense que nosotros diseñamos, con el método más simple que existe, que es el usuario por estado, diseñamos la parte del ciclo de búsqueda. Pero nos faltó diseñar, y bueno, ni lo vamos a hacer, ni soñamos con hacerlo, los circuitos para todas las instrucciones, para los ciclos de ejecución de todas las instrucciones. O sea, en el caso hiper simple que vimos nosotros, de ese procesador con 16 instrucciones, tendríamos que haber diseñado 16 circuitos como ese para cada ciclo de ejecución, ¿no? Ni pensar para un procesador eh, real, un procesador en serie. Es decir, el diseño, y no solamente el diseño, el testeo, la prueba de que el diseño está bien, es muy, muy complejo. Además, el diseño resulta inflexible. Si uno, por ejemplo, quiere cambiar algo, quiere que una operación haga algo levemente, ligeramente distinto, o quiere agregar un modo de direccionamiento, o quiere agregar una nueva instrucción con un ciclo de ejecución diferente, hay que hacer todo de vuelta. Hay que hacer todo el chip de vuelta, todo el diseño del chip de vuelta. O sea, es eso, impide agregar nuevas instrucciones o modificar las existentes. Entonces, una técnica alternativa a los diseños cableados es esto, que es una técnica que lo constituye la microprogramación o el concepto de firmware. ¿Sí? El concepto de firmware. Y la idea es esta, vamos a tratar de seguir lo que queremos decir para tratar de entender el concepto. Cada instrucción, ¿sí? Cada código de máquina tiene una secuencia de microinstrucciones. Estamos repitiendo cosas que ya dijimos un montón de veces. Una instrucción, ¿ustedes se acuerdan? Es una secuencia de microinstrucciones. Lo que la unidad de control hace, lo único que hace la unidad de control, es generar un conjunto de señales de control para cada microoperación durante un ciclo de reloj. Es todo lo que hace la unidad de control, por complicada que parezca, desde el punto de vista físico, lo único que hace es poner un 1 durante un ciclo de reloj en donde tiene que ponerlo, en la línea que tiene que poner. Cada señal de control está activa o inactiva, es 1 o es 0. Y por lo tanto se puede representar cada señal de control con un bit, de hecho son un bit. Entonces el conjunto de bits de todas las señales de control conforman, como ya vimos, una palabra de control que se asocia a una microinstrucción. Cada palabra de control representa una microinstrucción. Hasta acá, todo esto lo hemos dicho y estamos repitiendo cosas. Entonces, y acá aparece lo novedoso. Todas las palabras de control de las microoperaciones que antes las hacíamos con un circuito secuencial, las hacíamos haciendo aparecer a partir, ¿se acuerdan? De un registro de desplazamiento y un conjunto de compuertas OR, en el caso ese que vimos antes. Ahora las podemos agrupar, las podemos poner en una memoria de solo lectura. Es decir, ahora ya no las generamos a partir de flip-flops y a partir de compuertas,
Ahora las grabamos como una memoria ROM de solo lectura. Grabamos esos ceros y esos unos y los ponemos en una memoria. En el caso de las instrucciones condicionales, bueno, se adicionan los bits de control, los flags que establecen la condición, y una dirección de memoria de control en la que se especifica la siguiente microinstrucción. O sea, estos son las señales. Entonces ponemos todos los ceros y los unos acá. Esto que vimos, esto hasta acá, es la palabra de control que vimos antes. ¿Sí? Recuerdan que acá poníamos el registro fuente, el registro tal, o la señal de habilitación del registro tal, de la ALU, poníamos acá los códigos. Bueno, todo eso está acá. Imagínense, estos son varios bits. Ponemos todo acá. Estas son las señales de control internas de la CPU. Le agregamos también señales del bus externo de control, porque además, ya dijimos, la unidad de control tiene que controlar no solamente los registros internos, la ALU, sino que también tiene que controlar la memoria, los dispositivos de entrada y salida. O sea, estos son ceros y unos de control conceptualmente iguales a estos. Acá aparecerán bits de saltos condicional, 0, acarreo, desbordamiento, etc. Esto va a decir que si acá aparece un 0 o un 1, entonces cuando el flag de entrada se pone en 1, quiere decir que tendremos que saltar o no saltar a la dirección de la próxima microinstrucción. Si no hay una coincidencia entre este bit y lo que viene de las entradas de los flags, entonces vamos a la siguiente microinstrucción. ¿Se entiende? Entonces, señales de control de la microinstrucción. Bits que nos dicen si el flag está en 1, entonces saltamos a otra microinstrucción que está en otra parte de la memoria del microprograma, y si no, seguimos con la siguiente microinstrucción. ¿Está? Esta es la estructura, por supuesto, estos serán n bits. Ustedes se acuerdan que en el caso que nosotros habíamos visto, en el más simple, esto eran creo que 10 bits, 16 bits en el ejemplo que vimos nosotros. Bueno, súmenle otra cantidad igual o mayor de bits acá. Es decir, acá podemos tener una palabra muy ancha, de muchos bits. En general pueden ser del orden de los cientos de bits. Que nos da eso, las señales de control que en cada ciclo de reloj la unidad de control está produciendo. ¿Tá? Esto es una palabra de la palabra de control. Y entonces todas esas palabras se almacenan en la memoria, en la memoria ROM. Esta es otra memoria totalmente diferente de la memoria RAM que habíamos visto nosotros. Esta memoria está adentro de la unidad de control, como vamos a ver ahora. Y se organizan como secuencias, como secuencias. Por ejemplo, tendremos la secuencia del ciclo de búsqueda. Habíamos visto que ahí teníamos tres microoperaciones. Bueno, las escribimos acá, 1, 2, 3, y una vez que eso se termina, saltamos al ciclo de ejecución. ¿A dónde? Acá. Y acá saltaremos, de acuerdo, este es el comienzo del ciclo de ejecución, saltaremos a la ejecución de la operación que corresponda. Si el ciclo de ejecución, si el código de operación nos decía que era una operación A, haremos la AND, si era una suma, haremos esta. Es decir, de acá saltamos acá, o saltamos a acá, o saltamos a cualquiera de los ciclos de ejecución que están representados por estos signos, por estos puntos suspensivos. ¿Está? O a una secuencia. Y de acá, una vez que terminamos la ejecución, si ustedes se acuerdan, en el diagrama de flujo, teníamos que saltar a la secuencia del ciclo de interrupción. ¿Hay un ciclo de interrupción? Si no había, entonces saltamos a la secuencia de búsqueda. Ahora, los saltos son movimientos dentro de la misma memoria, es decir, no movimientos, sino que el direccionamiento de esta memoria se va moviendo o a la siguiente microinstrucción o a las microinstrucciones que vayan haciendo los ciclos de ejecución o los ciclos de interrupción. ¿Está? Y eso es todo. ¿Cómo se mete esto? Bueno, todo eso hay que meterlo, la unidad de control microprogramada va a ser esto, esa memoria de control que vimos antes. Esto que es la memoria de control es esto que está acá ahora. Como toda memoria va a tener
entradas de dirección y va a tener señales de control de lectura y salida de datos. Entonces, esto funciona así. Del registro de instrucción, el IR que teníamos siempre, decodificamos su contenido. De esta decodificación sale la dirección de la microinstrucción que tenemos que ejecutar, se pone en este registro intermedio, de ahí se decodifica y generamos las señales de control internas de la CPU, las señales de control externas del bus del sistema. Si en ese caso, si era una señal de, si era una microinstrucción que nos decía que teníamos que saltar a ejecutar otra cosa dentro de la memoria de control, esto se genera acá, esta lógica de secuenciamiento carga el valor de la siguiente dirección, ¿sí?, en el registro de dirección de control, y internamente en la memoria de control hacemos algunos de estos saltos que habíamos dicho acá. De acá saltamos a ejecutar, y de acá saltamos acá o a la instrucción que corresponde. ¿Sí? Todo eso lo maneja esta lógica de secuenciamiento, un circuito de control, otra vez, un pequeño circuito de control, que no lo vamos a mirar. Y entonces las entradas serán los flags, el clock, y esto es básicamente una unidad de control microprogramada. ¿Ya? Lo que decimos acá es lo que estuvimos diciendo en palabras. Muy bien, bueno, y esto es, digamos, esto es la misma explicación de lo que estuvimos viendo anteriormente. Muy bien, terminamos acá. Terminamos con lo que es unidad de control. Como siempre tienen una guía para un repaso conceptual. Todas estas preguntas esta guía conceptual se puede contestar con el contenido de lo que vimos, en la presentación, si no, por supuesto, y es altamente recomendable que miren la bibliografía. Acá están, digamos, los capítulos de los libros en donde pueden consultar. ¿Está? Cada una de las presentaciones que vimos, que son 4 presentaciones de lo que sería la parte teórica de la contabilidad parcial, tiene una guía de repaso conceptual. Les recomiendo vean eso, contéstense esas preguntas. Si tienen dudas, bueno, plantéenlas. Vamos a... El lunes dijimos, Walter Barrios va a dar la clase que falta de ensamblador. Va a ser presencial ahí en el aula magna, y el martes vamos a hacer un repaso, lo vamos a tener que hacer así por virtual, por Zoom, pero para poder el miércoles estar rindiendo el parcial. ¿Está bien? Bien, preguntas, dudas. Profesor, por el Sí. tema del parcial, dijeron que sería el tema 4 y 5, ¿no sería del 1 al 5? No. No. No, lo que está en el aula virtual, donde dice tema 4 y tema 5, eso, las presentaciones que están ahí. ¿Ok? Entonces sería la teoría del 4 y el 5, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Profe, Sí, el parcial sería teórico práctico, ¿no? sí, O señor. se rinde. Dale. Gracias, profe. Teórico práctico, a ver, no sé si le habrá comentado Waters. Todo lo vamos a rendir sobre Moodle. O sea, no van a tener que escribir nada. Todo el examen es conceptual sobre los temas que vieron en la práctica con Walter Barrios del lenguaje ensamblador, sobre todo lo que hemos estado viendo acá. Pero lo vamos a rendir, el examen va a ser sobre Moodle, obviamente, pero sí, teórico práctico. Es posible que tengan que hacer algún cálculo mínimo, pero eso lo hacen con el celular si quieren, y lo cargan en el Moodle. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para hacer el parcial? Típicamente son 45 minutos y es tiempo de sobra para hacer. Se puede hacer en muchísimo menos, pero tienen 45 minutos. ¿Y a qué hora sería? No sé si rindieron alguna vez en Moodle. Moodle se habilita en una ventana horaria, tienen esa ventana horaria para hacer todo lo que tienen que hacer. Una vez que llega el horario, el parcial se cierra automáticamente. O sea, no lo tienen que entregar,
lo pueden entregar ustedes si terminan antes, pero si llegan los 45 minutos, el parcial se cierra y con lo que hicieron se califica. Se califica. ¿A qué hora sería el parcial? Estamos terminando de cerrar algunos detalles técnicos ahí en el aula 6. Lo haríamos en principio, esto lo vamos a confirmar, pero en principio rendirían las 3 comisiones por separado, en distintos horarios, ¿eh? O sea, habría una ventana de 1 hora, creo que dura 45 minutos, pero por ejemplo, la comisión 1 arrancaría a las 5, la comisión 2 a las 6, la comisión 3 a las 7, algo así. Nosotros le vamos a dar después bien el esquema, pero lo haríamos en el aula 6, el miércoles. Ya tienen que estar presencialmente y vamos a conectarnos al aula virtual ahí, cada uno tiene que conectarse y rendir el examen ahí. Dale, gracias. Ya le vamos a avisar bien el esquema. En principio es casi seguro que es como les dije, pero tómenlo como una tentativa. Le vamos a avisar bien el lunes o el martes, le vamos a avisar bien exactamente a qué hora tienen que entrar, tienen que estar presentes en el aula 6 y ahí entrar al aula. ¿Sí? O sea, solamente son válidos los exámenes de los que estén presentes en el aula y ahí ingresen, por supuesto, al aula virtual. Si lo hacen desde sus casas, no firmaron el papelito, no vale el parcial. ¿Estamos? Muy bien, ¿alguna duda respecto de esto, de lo que vimos recién, de lo que estuvimos viendo? Está todo, por supuesto, en el aula virtual, la guía está totalmente en el aula virtual. Les recomiendo fuertemente otra vez, vuelvan a mirar todas las presentaciones, tómense el tiempo de mirar la bibliografía, siempre algo puede aportar o puede aclarar alguna cosa que por ahí la presentación no sea tan clara. Eh, bueno, y eso, y tengan muy en cuenta las preguntas de la guía de repaso conceptual de cada presentación. Es una guía de los temas que se pueden preguntar, ¿sí? No van a ser las respuestas a esas preguntas, ¿sí? O sea, van a tener otro formato, pero están relacionados a esos temas. Muy bien. ¿Alguna duda más? Profe, ¿la clase de consulta del martes es también teórico-práctica o solamente teoría o solamente práctica? No, sí, vamos a estar seguramente Walter y yo los dos, así que si tienen temas si tienen temas sobre lo que están haciendo con él, los prácticos de ensamblador, se los contestará él. Si son temas relacionados a los temas teóricos, los puedo contestar yo, lo puede contestar también Walter, no hay ningún problema. Vamos a estar los dos en ese Zoom. Perfecto, profe. Gracias. Muy bien, sí, tema 4 y 5 y de ensamblador el práctico, sí señor, exactamente así. Exactamente así. Eso. Muy bien.